Saludos jóvenes, continuamos con la anatomía, la macroanatomía, bueno, y a la vez la microanatomía de la cavidad abdominal, de las vísceras abdominales. En el video anterior pues hablamos sobre el peritoneo. Del peritoneo pues hablamos cómo está la distribución del peritoneo, de dónde a dónde va, cuáles son sus funciones, sus características, acciones que tiene a nivel de la cavidad abdominal, y de las extensiones, donde hablamos de las extensiones del peritoneo, donde hablamos de los ligamentos, de los omentos, ¿verdad? O el epiplón, y pues también hablamos del mesenterio, de los mesenterios, que siempre es peritoneo. Cómo está distribuido, cuáles son las funciones de estos realmente, y cómo se llama, y características de distribución del peritoneo. Entonces de eso hablamos, cómo pues ayuda a crear un espacio virtual, ¿verdad? Conocido como la cavidad peritoneal, y esta misma estructura pues provee una cavidad pues que está por detrás del estómago específicamente, que la conocemos como la transcavidad de los epiplones, y como hay una comunicación entre ambas cavidades, ¿verdad? El hiato o foramen de Winslow, ¿verdad? Así es que, como describíamos, no es en sí un agujero sobre el omento menor, ¿verdad? Sino que es más que todo viene a ser como una ventana entre que comunica pues tanto la cavidad omental con la cavidad pues peritoneal. Cómo está delimitado, cuáles son las estructuras que presenta en la parte de adelante, o sea, las estructuras anteriores, las estructuras posteriores, el techo, ¿verdad? Quién lo forma y quién forma el piso de esta ventana o de este hiato de Winslow. ¿Cómo está distribuido el peritoneo? Bueno, de eso hablamos en el primer tema del cual pues lo vamos a evaluar en esta próxima semana. Creo que el lunes lo vamos a poner, ¿verdad? Este corto para el día lunes. Ahora hablaríamos ya propiamente del tubo digestivo. Ahora comenzaríamos hablando acerca del esófago y del estómago. Para un posterior video pues vamos a hablar del intestino delgado y luego pues de las vísceras, intestino delgado e intestino grueso, y luego pues las vísceras principales: hígado, vesícula, páncreas, riñones, vaso, ¿verdad? Estaríamos hablando ya para el final de estos temas, y luego pues solo nos viene quedando la parte de la pelvis. Así es que bueno, comencemos este tema, y de vísceras abdominales, la parte número 2. Permítanme. Entonces, comenzamos a hablar pues de las vísceras abdominales. El conducto alimentario, lo que conocemos pues como el tubo digestivo, ¿verdad? Es en sí pues una estructura completamente tubular, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí, es un tubo, un ensanchamiento, ¿verdad? Que corresponde pues al estómago, y este tubo pues inicia en la boca o en la cavidad bucal y termina pues en el ano. Todo eso es el tubo digestivo. El alimento, ¿verdad? Que proviene de la cavidad bucal, pues entra en el conducto alimentario, o sea, desde el esófago, pero específicamente ya entrando al estómago. Ahí es donde el alimento comienza a batirse, a licuarse, a digerirse en sí. El estómago viene a ser casi como una licuadora, en el cual pues gracias a los jugos gástricos comienza la degradación de los alimentos para irles iniciando la digestión, iniciando entonces la liberación de los nutrientes propios que vienen con cada uno de los alimentos, y estos pues así van a poder ser absorbidos en sus elementos nutritivos, ¿verdad? Y por supuesto el agua también, y a la vez se van a eliminar los componentes que no son digeribles, o sea, los componentes que no tienen un valor nutricional. El conducto digestivo, o sea, el tubo digestivo en sí, tiene una longitud aproximada de 9 metros, más o menos, 9 metros de longitud, dependiendo del cliente. Y se va a ir subdividiendo en diferentes regiones con una morfología reconocible. Es muy fácil determinar el esófago, el estómago, luego pues el intestino delgado,
Y el intestino delgado, pues ya sabemos que tenemos una primera porción duodeno, segunda yeyuno y la última pues ilion, cuando ya se une al intestino grueso o al colon. Y ahí vamos a ver el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y por último pues el recto, el recto y el conducto anal. Ahora, los alimentos tienen diferente, ¿cómo podemos decir? Tiene diferente tiempo, ¿verdad? Según la región, o digamos, se tarda cierto tiempo según la región por donde ellos van a ser pasados. O sea, y eso tiene que ver mucho más con los tiempos de la digestión, ¿verdad? Por ejemplo, en el esófago, como vemos aquí, pues ¿cuánto dura? 5 segundos, porque es lo que tarda en bajar de la boca hacia el estómago. O sea, prácticamente el esófago solamente es un conducto nada más. Es un puente entre la boca y bueno, diríamos que sería un puente entre la faringe y el estómago, porque lo que está inmediatamente por detrás del estómago, perdón, de la cavidad bucal, pues es la orofaringe, ¿verdad? Lo recordamos muy bien. Entonces, el tiempo va a depender pues de varios factores. El tiempo que se tarda en cada una de las partes del tubo digestivo va a depender pues de diferentes factores y también pues de la función química o de la composición química de las sustancias que emite o que segrega cada uno de estos o que llega a estas partes del intestino y hacen pues cierta función pues en la digestión. Entonces, pero así en digamos estándar, en un tiempo estándar, digamos un tiempo de comida, más o menos se tarda 5 segundos en atravesar el esófago. En el estómago los alimentos se tardan de 3 a 5 horas después de haber sido ingeridos, o sea, después de llegar. En el intestino delgado se tardan aproximadamente, ¿cómo se llama? 6 a 12 horas. Aquí está mal esto no es así. Esto hay son 6 a 12 horas es aquí. Y en el intestino grueso son 30 a 40 horas que se tardan los alimentos después de ser ingeridos. 30 a 40 horas, o sea, lo que nos comemos hoy hasta el día siguiente va a ir abandonando nuestro cuerpo aproximadamente. Entonces, aquí son 6 a 12 horas. Ahí lo corrigen, por favor, o voy a ver si lo corrijo. Hasta ahorita me fijo realmente. Cuando le suba las diapositivas lo voy a corregir. Pero sí, aquí son 6 a 12 horas en el intestino delgado y en el intestino grueso son 30 a 40 horas, ¿verdad? Lo que se tardan los alimentos en pasar esa zona. Ahora bien, ya entrando en materia y voy a comenzar hablando de la estructura microscópica porque creo que es más factible o mejor tocarlo desde ahorita antes de avanzar, ¿verdad? Hablando de la estructura de una tripa, pues de una parte del intestino, ¿verdad? De una parte del tubo digestivo. Vamos a ver que histológicamente en la estructura del tubo digestivo encontramos 4 capas y estas capas son la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. Le ponemos muscular externa porque existe una mucosa, una ¿cómo se llama? Es muscular de la submucosa. ¿Vea? Entonces, perdón, es muscular de la mucosa o muscularis mucosa. Entonces, por eso decimos capa muscular externa, porque se vería raro, muscular externa, si solo hay una no necesitamos ponerle externa. Pero es que sí, en alguna literatura describen como muscular interna, y es realmente la muscularis mucosa, como la vemos acá. Entonces, vamos a decir pues que estas capas o esta estructura es similar o muy parecida a lo largo del todo el tubo digestivo. Eso sí, según algunas áreas, y las vamos a ver más adelante, presentan algunas modificaciones y algunas especializaciones según la región donde se encuentran. Pero lo importante que veamos es que la estructura en general o estándar es mucosa, que es lo que vemos acá, es la mucosa. La mucosa está conformada por el epitelio, que va a cambiar según la región del tubo, la lámina propia, que es donde descansa el epitelio, que eso lo hemos venido viendo, y la parte basal de la mucosa es la muscularis mucosa. Luego tenemos la submucosa, que está por abajo de la muscularis mucosa. Luego tenemos la muscularis externa, que es músculo liso,
prácticamente. Y por último, pues la serosa, que es la parte externa de una víscera. Esto así, en sí, pues es una parte pues del conducto alimentario. Va a estar constituido por varias capas, ¿verdad? Varias capas histológicas. Estas capas pues también van a ser inervadas por plexos entéricos. Si se acuerdan, veíamos una de las especializaciones del sistema nervioso autónomo eran los plexos entéricos o los nervios entéricos. Y también pues van a tener inervaciones parasimpáticas y simpáticas, pero también van a presentar inervaciones de fibras sensitivas. Esas es parte pues de la estructura propia pues del intestino. Cuando hablamos pues de la mucosa, ¿verdad? De la mucosa, esto que estamos viendo acá, esto es la mucosa. Esta parte es la mucosa, constituida por el epitelio, la lámina propia y por supuesto pues la muscularis mucosa. Entonces vamos a ver que todo el conducto alimentario pues está tapizado por mucosa. Toda la luz del tubo digestivo está tapizado por mucosa. Todos tienen mucosa. Esta está compuesta por epitelio, como ya lo decía, que viene a ser un tejido conjuntivo laxo, subepitelial, que además pues está sobre ¿cómo se llama? Está descansando o está encima o está sobre una lámina propia. Que esta lámina propia pues también es siempre tejido conjuntivo. Además vamos a encontrar una zona en esta submucosa. En esta lámina propia vamos a encontrar mucha vascularización y vamos a encontrar que se albergan bastantes glándulas, un buen número de glándulas, vasos linfáticos y ocasionalmente podemos encontrar folículos linfoides como el que estamos viendo acá. Entonces eso podemos encontrar dentro de la lámina propia. Y por último pues la muscularis mucosa o muscular de la mucosa o muscular interna, que esta pues es constituida por músculo liso, que casi siempre vamos a ver que está constituido por dos capas. Una que es circular porque es según la dirección de sus fibras, y la otra que es longitudinal, o sea, está a lo largo una y la otra es dándole vuelta a la víscera en sí. Luego hablamos pues de la submucosa, ¿verdad? La submucosa es esta que vemos acá. Esta que vemos acá es la submucosa. Y en la submucosa pues vamos a ver que esto es un tejido fibroelástico, ¿verdad? Denso y sin forma, es irregular, ¿verdad? Aloja abundantes glándulas también, pero más que todo principalmente estas glándulas en la submucosa son características del esófago y del duodeno. Pregunta de examen: las glándulas submucosas o las glándulas en la submucosa son más abundantes en el esófago y en el duodeno. ¿Por qué creen ustedes que tiene más glándulas en la submucosa? Ahí me la contestan. Entonces, en la submucosa vamos a encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, componentes del sistema nervioso. Aquí vamos a encontrar ya componentes del sistema nervioso es especializado, vea, conocido como el que está en la submucosa característico, es el plexo submucoso de Meissner o simplemente como plexo de Meissner. Tiene muchas neuronas parasimpáticas postganglionares que son las encargadas de controlar la motilidad de la mucosa y en cierto punto la motilidad de la submucosa. Características del plexo de Meissner. Además, también controla la función secretora de las glándulas que encontramos en la submucosa. Luego encontramos una muscular externa, que es esta que vemos acá.
Esta muscular externa pues está compuesta por una capa circular interna, como estamos viendo acá, y otra longitudinal externa. Si se fijan, la distribución es igual de la muscularis mucosa con la muscular externa. Ahora, en relación a la muscular externa, pues esta ¿cómo se llama? La muscular externa es más gruesa, ¿verdad? Rodea, ¿cómo se llama? Perdón. Esta es la capa muscular longitudinal externa y la capa muscular circular interna. Ahora, esta es la que rodea, bueno, en general, ¿verdad? Rodea pues a la submucosa, ¿verdad? Rodea a la submucosa, y esta se encarga en sí del peristaltismo. Ojo con eso, es la que se encarga del peristaltismo. El movimiento pues del contenido de la luz a lo largo del tubo digestivo, eso es lo que controla el peristaltismo, o sea, el paso de los alimentos desde el estómago hasta que salen por el recto, por el ano. Entonces todo ese movimiento es gracias a la muscular externa del intestino. Ahora, esta muscular externa está formada por músculo liso. La única zona donde la muscular externa no es músculo liso es en el esófago. Ojo con eso. Como decíamos al inicio, esta se organiza pues en dos capas. Una capa circular interna, como ya lo vimos acá, una capa circular interna y otra pues longitudinal externa. Algunas células musculares lisas han sido modificadas, como veíamos por ejemplo en el corazón, y estas pues se convierten en células intersticiales de Cajal. Vienen a ser pues como modificaciones neuronales o simulando neuronas, por decir así, o sea, tejido nervioso, y estas pues son también las que experimentan ciertas contracciones rítmicas, función necesaria también para el peristaltismo. Entonces, por ese cambio a estas células intersticiales de Cajal se les conoce como los marcapasos intestinales, para que provoque que la capa muscular externa pues se contraiga y haga la función de peristaltismo. En esta zona, y ahí vamos a ver el encargado de desencadenar esto, vamos a encontrar otro plexo, otro componente nervioso del sistema nervioso entérico, que es conocido como el plexo mientérico de Auerbach, o simplemente como plexo de Auerbach. Este pues es el que controla o regula pues la actividad de la muscular externa. Ahora bien, esta función ya no llega, o si llega es en menor intensidad hacia la capa mucosa, porque ya hablamos que la mucosa, la función pues la controla el plexo de Meissner. Además pues vamos a encontrar que en el plexo de Auerbach se encuentran muchos neuronas que son de tipo parasimpáticas postganglionares, o sea, excitan y también pues inhiben. En sí pues la capa circular interna y longitudinal externa pues siguen realmente un patrón helicoidal, ¿verdad? O sea, como un giro, por decir así. Ahora, la capa, ¿cómo podemos decir? La capa circular interna, esta viene a distribuirse como si fuera un espiral cerrado alrededor del intestino, o sea, del asa intestinal. Pero la longitudinal externa, esta sigue como un tipo espiral, digamos un poco más abierto, según las capas que se van a encontrar de músculo en esa zona. Esta información pues es algo, ¿cómo les podría decir? De pronto, de que hace poco se describe, porque en la literatura, por ejemplo, cuando yo tengo estas clases todavía del año pasado, eso no estaba. En la nueva versión que se encuentra en línea, pues se encontraba esto de la distribución. Una es en forma helicoidal, por decir así, de forma espiral, y la otra es en forma, ¿cómo se llama? La otra es, ambas son en forma de espiral, pero una espiral es cerrada y la otra espiral es abierta. Al quererlo entender eso casi como que no se le halla.
realmente no me interesa esa distribución, pero sí me interesa que sepan que son dos capas, que una es longitudinal y la otra es circular. Me interesa que conozcan que aquí encontramos el plexo de Auerbach. Eso sí me interesa. Y por último, pues la capa más externa, que es pues la cerosa, o también que se conoce como la adventicia. Es la capa pues más externa. Esta pues es una envoltura, ¿verdad? Que está pues sobre la muscular externa, es tejido conjuntivo, que podría estar rodeada por un epitelio, y si tiene epitelio, pues viene a ser un epitelio plano de tipo escamoso. En la adventicia, epitelio plano de tipo escamoso, que es una consecuencia pues del mesenterio, como lo vemos aquí. Es como una extensión del mesenterio que podemos encontrar sobre la adventicia, del mesenterio, que viene a ser pues el peritoneo visceral, porque recordémonos que el mesenterio es una extensión del peritoneo. Fíjense que mejor no, el mesenterio, expliquémoslo así, el mesenterio realmente es una estructura propia del intestino, pero acordémonos que hay un peritoneo que está sobre la víscera. Ya el mesenterio es una extensión, ¿verdad? Es una extensión del peritoneo. Pero propiamente sobre la víscera, el epitelio que podemos encontrar, que es plano y que puede ser de tipo escamoso, es peritoneo visceral. Ahora, toda la región, todo el conducto alimentario que está dentro de la cavidad peritoneal está revestido pues por peritoneo. Y como decíamos, y viene a ser un epitelio plano simple. Y que es el que recubre todo el intestino, y que es en sí pues la serosa. Prácticamente la serosa es así como cuando veíamos que el epicardio venía a ser parte del pericardio visceral, ¿verdad? Del corazón. Entonces así es en esta zona. La serosa viene a ser peritoneo pues visceral realmente. Ahora, pero eso es en los órganos dentro de la cavidad peritoneal o de los órganos intraperitoneales. Pero si es un órgano retroperitoneal, pues este se adhiere al tejido conjuntivo de la parte del cuerpo por medio de su componente de tejido conjuntivo. Es decir, pues que toma el epitelio o el tejido de su parte, de su estructura pues adyacente. Y en ese caso pues recibe el nombre de adventicia. Ojo, ¿verdad? Porque dentro de la cavidad peritoneal se conoce como serosa y es una extensión del peritoneo visceral. Pero de los órganos que son extraperitoneales o retroperitoneales, que están dentro de la cavidad abdominal y que puede ser intestino o tubo digestivo, el nombre no va a ser serosa, sino que va a recibir el nombre de adventicia. En teoría es lo mismo, podríamos decir, pero su componente histológico es diferente y por eso lo explicamos por separado. Al hablar de la inervación del tubo digestivo, pues tenemos que abordar los puntos de que el sistema nervioso, que la inervación pues del tubo digestivo va a estar en ¿cómo se llama? Constituido por un sistema nervioso entérico y un sistema nervioso autónomo. Ahora, el sistema nervioso entérico, que inerva pues todo el conducto alimentario, está modulado por sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos. La inervación del conducto alimentario pues consta de dos componentes nerviosos. Uno intrínseco, que es el que se llama el sistema nervioso entérico, y uno extrínseco, que es el sistema nervioso autónomo. Y ahí tenemos el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso entérico pues, es completamente autosuficiente. Ojo con ese dato. Sin embargo, las funciones suelen modificarse por componentes simpático y parasimpático. Vendría a darse a entender como que en cierta manera
tiene la capacidad de resolver o de tomar acción sin tomar en cuenta al sistema nervioso central. Pero para regularlo o para modularlo va a necesitar componentes del simpático y componentes del parasimpático, o sea, del sistema nervioso autónomo. Esto no voy a entrar en mayor detalle porque van a tener ustedes una materia completa de neuroanatomía. Ahora, si se cortan, ¿verdad? Si se eliminan conexiones simpáticas y parasimpáticas de todo el intestino, realmente no se interfiere en las funciones del conducto alimentario. ¿Se entiende eso? O sea, la autonomía que tiene el sistema nervioso, que tiene el sistema digestivo, no se va a ver interrumpida si se pierde el sistema nervioso autónomo, porque mantiene todavía intacto el sistema nervioso entérico, o sea, el intrínseco. Ya hablamos de unas células por allá que son modificaciones del sistema del músculo intestinal. Esas son las que le dan esa capacidad de funcionamiento, de funcionamiento sin necesidad del sistema nervioso autónomo. Entonces, hablando un poco del sistema nervioso entérico, vamos a ver pues que este está formado por numerosos ganglios. Estos ganglios están repetidos, ¿verdad? Son ganglios que se repiten y que constituyen pues lo que se conoce como el plexo submucoso, porque está en la submucosa, que es el plexo de Auerbach o el plexo mientérico de Auerbach, está en la submucosa. Este sistema nervioso entérico se considera como el tercer componente del sistema nervioso autónomo. Ojo con ese dato. Se considera como el tercer componente del sistema nervioso autónomo. Abarca pues toda la longitud del conducto alimentario desde el esófago hasta el ano y se encarga de controlar la secreción y la motilidad del conducto alimentario. ¿Se entiende? O sea, él se encarga de controlar la secreción y la motilidad del conducto alimentario. El plexo submucoso mientérico de Meissner está en la submucosa. Ya vamos a ver que hay otro en la capa muscular, ¿verdad? Pero estamos hablando de la mucosa ahorita. Aproximadamente ¿cuántas neuronas presenta? 500 millones de neuronas encontramos en el sistema nervioso entérico. Se distribuyen en diferentes grupos o de cuerpos neuronales y estos pues se van asociando, ¿cómo se llama? Tienen conexión, o hacen asociaciones entre el plexo mientérico de Auerbach y también en el plexo submucoso de Meissner, ¿verdad? Hay interconexión entre ellos. Estas neuronas asociadas, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir? Tienen una asociación 5 veces mayor que el número total de neuronas que encontramos en la médula espinal. O sea, es mucho más grande la asociación de células nerviosas a nivel pues intestinal. Podemos decir pues que entonces que este plexo nervioso entérico pues constituye un elemento enorme, pues, ¿verdad? Un elemento grande, importante, ¿verdad? En términos generales, pues la motilidad peristáltica del tubo digestivo depende del plexo mientérico de Auerbach, mientras que la función secretora, el movimiento de la mucosa y la regulación del flujo sanguíneo local depende del plexo submucoso de Meissner. Ahí está una pregunta de examen, facilita, ¿verdad? Claro, no podemos generalizar porque van a haber algunas excepciones. Entonces, ya se ha considerado de que realmente ambas ¿cómo se llama? Se controlan. Usted tiene un control mutuo entre ambas. Los componentes sensitivos localizados en la pared del tubo digestivo, pues estos van a transmitir información sobre el contenido luminal, el estado de la musculatura y el estado secretor del intestino. Esos son los componentes sensitivos que se encuentran en el tubo digestivo. Esa es la información que llevan. Y bueno, el origen de esos impulsos pues son esas situaciones: el contenido luminal, el estado de la musculatura y el estado secretor del intestino.
Parte de esa información pues se transmite a los ganglios sensitivos y al sistema nervioso central. Todo eso se transmite a nivel de fibras nerviosas, que son las que acompañan a las fibras simpáticas y parasimpáticas que van a inervar el tubo digestivo. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, de este lado de acá, la inervación parasimpática estimula el peristaltismo y inhibe los músculos esfinterianos y pone en marcha la actividad secretora. Los nervios simpáticos inhiben el peristaltismo y activan los músculos esfinterianos. Cuando hablamos de músculos esfinterianos, no solo nos estamos hablando de los esfínteres anal externo y interno, también estamos hablando de los esfínteres que controlan las descargas de secreciones dentro del tubo digestivo. Gran parte, ¿verdad?, de la inervación del tubo digestivo es gracias a la parte parasimpática del nervio vago. El nervio vago hemos hablado mucho en este ciclo. Sin embargo, el colon descendente, el recto, estos van a estar inervados por nervios espinales sacros. O sea, ya ese control es gracias a estructuras de la parte baja de la columna. O sea, aquí son nervios espinales de la zona sacra. La mayoría de las fibras del nervio vago, pues son sensitivas. Y estas pues transmiten información procedente de receptores de la mucosa y de capas musculares del conducto alimentario, llevando esta información pues al sistema nervioso central. Las las respuestas a la información pues que es transmitida por fibras vagales, ¿verdad?, eferentes, desde el sistema nervioso hasta el tubo digestivo. O sea, así regresa la información, siempre por vía vagal. Ahora bien, las fibras parasimpáticas hacen sinapsis con los cuerpos de neuronas parasimpáticas postganglionares y con los cuerpos neuronales del sistema nervioso entérico de ambos plexos. Era lo que decíamos allá. Hay una una corregulación o hay un apoyo entre ambos sistemas. Pero es el hecho de que se apoyen no quiere decir que si el sistema nervioso autónomo falla por cualquier situación o se daña, el intestino va a dejar de funcionar. No es el caso, porque el sistema nervioso entérico tiene una autonomía todavía mayor que el sistema nervioso autónomo. La inervación parasimpática se encarga de inducir la secreción de las glándulas del tubo digestivo y de la contracción del músculo liso. Esa es función de la inervación parasimpática. Y la simpática, esta controla el flujo de sangre al conducto alimentario y también al conducto alimentario, no solamente al conducto alimentario, la otra lo hace el sistema nervioso entérico. Podemos decir pues que la inervación parasimpática estimula el peristaltismo, inhibe los esfínteres musculares y pone en marcha la actividad secretora. Mientras que la inervación simpática inhibe el peristaltismo y activa los esfínteres musculares. Espero que se entienda, jóvenes. Aquí comenzamos ya con la parte macroscópica. Recuérdense que las diapositivas que están en amarillo es micro, jóvenes. Ojo con eso. Hablamos de esófago y estómago. Allá es lo que hablamos anteriormente, es general o características generales del tubo digestivo. Ahora vamos a hablar ya de órganos en específico. Y ahora comenzamos con el esófago y el estómago. Bueno, comencemos hablando sobre el esófago. Esófago y estómago. Pero aquí vamos a comenzar hablando pues del estómago. Vamos a comenzar hablando del esófago, del estómago. El esófago pues inicia, como ya habíamos hablado, inicia en el orificio diafragmático, ¿verdad? Es el esófago abdominal, porque estructuralmente, bueno, el esófago en sí pues inicia en la cavidad oral, ¿verdad? Perdón, no, ya me estoy equivocando. Inicia en la faringe, en la unión
de la laringofaringe con el esófago. O sea, esa es la parte específica a nivel del cartílago cricoide. Ahí es donde comienza pues el esófago. Pero el esófago abdominal, inicia específicamente en el orificio diafragmático, cuando atraviesa el orificio diafragmático, en la zona pues donde se da la unión gastroesofágica. Es esta zona en específico. Es inmediatamente el esófago se introduce por el orificio esofágico, por el yato esofágico en el diafragma. Inmediatamente por abajo ya se da la unión pues con el estómago. Esa zona es conocida como el cardias. Ahora, en esa misma zona es donde encontramos el esfínter esofágico inferior. Vamos a ver que el esófago presenta dos tipos de esfínteres, pero eso lo vamos a ver más que todo en la parte que corresponde a la microanatomía. Creo que ya viene inmediatamente eso. Entonces, algo muy importante es que siempre la inervación del esófago viene dada por plexos, por el plexo esofágico, que son provenientes pues del nervio vago. Son troncos anterior y posterior, son los que inervan al esófago. La irrigación pues del esófago, ¿verdad? Del esófago abdominal, esta viene dada por algunas ramas, ¿verdad? Algunas ramas de la gástrica izquierda. Acordémonos que la gástrica izquierda, pues esta se origina en el tronco celíaco. Pero también vamos a encontrar que la principal irrigación es gracias a la rama de la arteria frénica inferior. O sea, pero, ojo, de la arteria frénica inferior, pero de la frénica izquierda. Esas son las que irrigan la porción esofágica, la porción abdominal del esófago. La arteria, las ramas esofágicas de la arteria frénica inferior y también las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda. Es decir, que las ramas esofágicas son provenientes de la frénica inferior, rama de la aorta, es una rama directa, la primera rama de la arteria aorta abdominal. Son ramas laterales, si ustedes se recuerdan, y también son ramas provenientes de la gástrica izquierda, que esta ya es parte del tronco celíaco. Esto es micro. El esófago, pues veamos la mucosa en sí del esófago. Digamos, primero hablemos que el esófago en sí es una estructura muscular. No estoy hablando mucho del esófago, porque si ustedes se acuerdan, o si ustedes pues sí se tienen que acordar, ya lo tocamos el esófago cuando hablamos de ahí me comentan dónde hablamos ya del esófago, porque ya hablamos del esófago. Entonces, como ya lo tocamos, por eso no estoy hablando del esófago como una estructura, ¿cómo se llama? Abdominal, porque estoy hablando de las vísceras abdominales. Y el esófago en sí es una víscera que pertenece al sistema digestivo, pero ya lo vimos en la cavidad torácica. A ver si se acuerdan específicamente dónde se ubica el esófago en la cavidad torácica, con nombre y apellido. Pero de manera general hablamos pues que el esófago en sí pues es un tubo de unos 25 centímetros de longitud, más o menos, dependiendo el tamaño del cliente, ¿verdad? Que conecta pues la bucofaringe con el estómago. A esa función del esófago. El esófago característicamente presenta numerosos pliegues, pero todos estos pliegues son longitudinales, es decir, de arriba hacia abajo. En esos pliegues vamos a encontrar que hay un sinnúmero de surcos, y esos surcos o esa unión de todos esos pliegues nos dan la idea de que pareciera como una estructura cerrada. Así se ve el esófago. Permítanme, yo no sé si tengo una imagen, pero si no, ustedes lo buscan, un corte transversal del esófago, y ahí van a poder ver cómo es que el esófago se ve. No puedo ni abrir. ¿Por qué no me deja abrir?
Permítame aquí. Bueno, aquí creo que podemos ver. Esto es el esófago. Aquí esta zona de aquí específicamente donde se está haciendo, esta es una videolaparoscopía. Videoendoscopía, perdón. Entonces, aquí todavía es parte de la zona del esófago y aquí estamos viendo el estómago. Aquí no se ven mucho los pliegues, pero los pliegues a los que me refiero son estos. Son pliegues longitudinales, ¿verdad? Son esos los que encontramos en esta zona, son pliegues longitudinales. Estos pliegues, al conjuntarse, y hay surcos entre los pliegues, estos en un esófago relajado, aparentemente da la imagen de que no puede atravesar nada por esa zona. Entonces, por eso es que quería explicar eso, pero sí creí que tenía otra diapositiva de eso y no la tengo. Bueno, aquí podemos ver, bueno, esto ya es del estómago, estos pliegues, pero así, esto ya es del estómago, pero estos pliegues, así como vemos, similar es la estructura interior pues del esófago, que tiene a numerosos pliegues y entre ellos hay surcos, y esos surcos pues le dan la imagen de que no atraviesa nada por esa zona. Quiero volver donde estábamos. No, esta ya la vimos. Estábamos aquí. Entonces, cuando el bolo alimenticio desciende por el esófago hacia el estómago, los pliegues desaparecen, es decir, se alisa, por decir así. El esófago se distiende y eso pues hace que la luz se abra. O sea que es como, por decir así, lo vamos a ver como arrugado. Pero en el momento que el bolo alimenticio, o sea, la comida que acabamos de ingerir, comienza a descender a través de la bucofaringe y luego pasa a la laringofaringe y luego pasa al esófago, esto comienza a abrirse. Entonces los pliegues que existían al principio se vuelven aplanados. O sea, se estira el tubo y deja pasar pues el alimento. El epitelio propio del esófago es epitelio plano estratificado no queratinizado. Así es el epitelio del esófago, plano estratificado no queratinizado. Ya hablamos cómo están constituidos las vísceras en sí. Tienen una mucosa que es la luz del tubo, luego tenemos una submucosa y luego tenemos una muscular externa y por supuesto la adventicia. Ya expliqué dónde es adventicia y ya expliqué dónde es serosa. Entonces, en la mucosa esofágica pues está constituida por un epitelio plano estratificado no queratinizado. También presenta una lámina propia que es de tipo fibroelástica, por eso es que se puede estirar. Y una capa de músculo liso formada únicamente por una muscular de la mucosa longitudinal. Ya hablamos que inmediatamente por abajo de la submucosa encontramos una muscularis mucosa que en esta zona es de tipo liso y que está ubicada, o sea, solo presenta una capa y que está distribuida de forma longitudinal. La mucosa del esófago consta de 3 capas: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Ojo con eso. La mucosa del esófago consta de 3 capas: el epitelio, que es la parte de contacto de la luz, la lámina propia, que se encuentra pues por abajo, y por supuesto la muscular de la mucosa. Eso es la mucosa del estómago. Ahora, en el estómago vamos a encontrar en la zona aquí de unión con el estómago, que se llama cardias, vamos a encontrar glándulas cardiales, que estas producen una secreción de tipo mucoso que cubre el revestimiento del esófago. ¿Con qué intención? Para lubricar. ¿Y por qué lubrica? Para proteger el epitelio y a la vez permitir, como por decir así, el transporte del bolo hasta el estómago. En la zona donde atraviesa el esófago, el diafragma, esa zona provoca una compresión. Ojalá se acuerden porque la voy a volver a preguntar cuáles son los sitios de estrechez del esófago. Entonces, en la zona del cardias, en la zona que atraviesa el diafragma, en el hiato diafragmático, ahí puede tender a disminuir un poco la luz del esófago. Entonces, para permitir el paso de un lado hacia otro, esas glándulas
esas glándulas cardiales, provocan esa lubricación que es mucosa para que, por decir así, se deslice fácilmente el bolo alimenticio desde el esófago hasta el estómago. Entonces, también se albergan abundantes folículos linfoides y componentes del tejido linfoide que está asociado al intestino. Es decir, hay tejido, con características inmunológicas a ese nivel. Luego tenemos la submucosa. La submucosa del esófago alberga glándulas mucosas conocidas como glándulas esofágicas propiamente dichas. No son las mismas de las cardiales. Ojo con eso. Las cardiales son propias de la mucosa. En la submucosa vamos a encontrar las glándulas esofágicas propiamente dichas. Ahora, cuando hablamos de esas glándulas esofágicas propiamente dichas, son características, ¿verdad?, de la submucosa. Esta submucosa también está constituida por un tejido conjuntivo fibroelástico, pero este es más denso. Y en él es donde encontramos, ¿verdad?, en esa zona específica donde está el tejido es que la submucosa es tejido conjuntivo, pero más que todo en la zona donde está más denso es donde encontramos esas glándulas esofágicas propiamente dichas. Ahora, esta es una característica, que presentan esas glándulas en la submucosa. Esto es una característica del esófago y del duodeno, pero específicamente son en la zona donde en todo el esófago lo encontramos, pero son un poquito más abundantes cerca de la zona de digamos, cuando deja de ser esófago torácico y se convierte en la porción abdominal, pues, del esófago. Las zonas donde esto pasa, pues así que se parecen, es el esófago y el duodeno. Son en sí las únicas dos regiones del conducto alimenticio que poseen glándulas en la submucosa. El plexo submucoso ocupa su ubicación habitual dentro de la submucosa. Ya hablamos cuál es ese plexo que se encuentra ahí. Espero que se acuerden cuál es. Hay un plexo en la submucosa y hay otro plexo en la muscular. En la submucosa lo hace cerquita de la muscularis, como aquí hay dos capas, la muscularis mucosa tiene una muscular interna y una capa circular interna y una, y una longitudinal externa. Entonces, en esa zona es donde se ubica el plexo. Ahora, la muscular externa y la adventicia, que son las últimas capas, decimos pues que la muscular externa del esófago está formada por células musculares lisas y esqueléticas. Ojo con esta característica. Encontramos células musculares lisas y células musculares de tipo esquelético. La muscular externa del esófago consta de dos capas habituales, las que ya dijimos, la circular interna y la longitudinal externa. La muscular externa del tercio superior del esófago consta fundamentalmente de músculo esquelético. La muscular externa del tercio superior es músculo esquelético y va a estar inervada por el nervio vago. El tercio medio, aquí estoy hablando, el tercio proximal. El tercio medio, que estamos hablando ya de aquí, el tercio medio está compuesto por músculo liso y por músculo esquelético. Y el tercio inferior, o sea, el final, posee solamente fibras musculares lisas inervadas por el sistema nervioso entérico. Aquí arriba, vago. Aquí abajo, entérico. Y en medio hay una mezcla. Habitualmente, el plexo de Auerbach ocupa su posición habitual entre las capas musculares lisas, circular interna y la longitudinal externa de la muscular externa. O sea, ahí es donde ubicamos el plexo de Auerbach. El esófago pues va a estar cubierto por una adventicia hasta que atraviese el diafragma. A partir de ese punto pues ya se convierte en serosa.
Arriba del diafragma, adventicia. Abajo del diafragma, serosa. Hablando del esófago. Esto es de lo que estamos hablando. Esto que vemos aquí, pues bueno, estos son cortes de esófago. Este es un corte de esófago. Aquí estamos viendo la luz. Esta es la luz del esófago. Esto que estamos viendo aquí es el epitelio. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Relativamente es grueso, ¿verdad? Como podemos ver aquí. ¿Cómo se llama? Luego pues por abajo encontramos, esta que encontramos aquí es la lámina propia, que está pues como decimos subyacente, y pues por abajo, esta que vamos acá, esto ya es la submucosa, la que encontramos aquí, y esta submucosa se encuentra envuelta en una capa gruesa, ¿verdad? Que es la capa muscularis mucosa, esta que vemos acá. Esto es la muscularis mucosa. Entonces, esta muscularis mucosa encontramos la circular interna y la longitudinal externa. Entonces, todo esto es el músculo. Esto que vemos acá, aquí ya lo vemos en un poco más de aumento. Esto es el epitelio plano estratificado, no queratinizado. La lámina propia que está subyacente. Lógicamente, vamos a encontrar la capa muscular de la mucosa, esta que encontramos aquí, ¿verdad? La capa muscular de la mucosa y, por supuesto, pues las capas circular interna y la longitudinal externa. Estos son de lo que hablábamos ya hace un momento de los esfínteres del esófago. Vamos a encontrar que hay dos, los faringoesofágicos, ¿verdad? Y los gastroesofágicos. Estos son los dos tipos de esfínter. El bolo alimenticio, cuando entra en el esófago, va a ser transportado hacia abajo gracias a la acción peristáltica de la muscular externa hacia el estómago. ¿A qué velocidad? A más o menos 50 milímetros por segundo. Así, por eso es que dijimos que 5 segundos se tarda el alimento dentro del esófago. O sea, lo que se tarda en descender, ¿verdad? Son 5 segundos. El esófago, pues vamos a ver que tiene esfínteres, ¿verdad? Son esfínteres fisiológicos a dos alturas, como decíamos. El esfínter esofágico superior, que es el faringoesofágico, y que está diseñado pues para impedir el reflujo hacia la faringe desde el esófago. O sea, evita que los alimentos se nos vengan de regreso, por decirlo así en buen salvadoreño. Y en la parte más distal o en la parte más inferior vamos a encontrar dos tipos de esfínteres. Los esfínteres esofágicos inferiores, que son los gastroesofágicos. Estos pues están compuestos por un esfínter interno que está formado pues principalmente por músculo liso y un esfínter externo compuesto de músculo esquelético que es propio del diafragma. Estamos hablando de esta zona de acá. Entonces ese músculo, vea, ¿cómo se llama? Del esófago, del esfínter del esófago externo, es extensión del músculo del diafragma. Hablamos de dos estructuras que penetran, recordemos la estructura que penetra la porción muscular del diafragma y ahí vamos a entender por qué es una extensión. Si lo atravesara en la zona tendinosa del diafragma, pues no tendríamos músculo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que evita. Lo que evita es el reflujo de alimento desde el estómago hacia el esófago. El faringoesofágico, reflujo desde el esófago hacia la faringe. Y el gastroesofágico, reflujo desde el estómago hacia el faringoesofágico, reflujo de alimento desde el esófago hacia la faringe. Y el gastroesofágico, reflujo de alimento desde el estómago hacia el esófago. El interno, pues, se encuentra en la zona en la que el esófago atraviesa el diafragma y es cuando se une al estómago, o sea, en la porción del cardia. Estas fibras de este esfínter
se van a mantener en todo momento, mantienen el tono en todo momento. Cuando una parte de alimento, un bolo alimenticio está a punto de pasar del estómago, o cuando el individuo vomita. En ese momento es que él se va a mantener, ¿cómo se llama? O que se va a abrir, por decir así. En ese momento es que él va a abrir. De ahí, de otra forma, pues no va a estar cerrado. El esfínter esofágico externo, rodea el esófago para cerrar su luz durante la inspiración y cuando aumenta la presión abdominal, por ejemplo, cuando se va a defecar. Estos son los dos esfínteres gastroesofágicos, el interno y el externo. El interno es el que se abre para permitir la entrada de alimento o la salida de vómito, si hubiera un reflejo vagal y que nos dé un reflejo de vómito. Y el esfínter esofágico externo, es el que cierra la luz durante la inspiración, ¿verdad? Y cuando aumenta la presión intraabdominal. Al cerrarse no permita que hagamos aerofagia. Ahí me investigan qué significa aerofagia. Bueno, volvemos a macroanatomía. Entonces es de esto que hemos estado hablando, ¿verdad? De esta zona de los esfínteres. Aquí tenemos el esfínter interno, músculo liso, y el esfínter externo, que es músculo esquelético, pero es extensión del diafragma, como lo vemos acá. Aquí se entiende mejor, esa extensión del diafragma. Para no volver a esta, aquí se ven bien chivos los pliegues. Estos son los pliegues de los que les hablaba del esófago y los surcos que encontramos. Y luego un patrón similar, no del todo, pero sí un patrón que recuerda al esófago ya en el estómago. Esta unión es donde se da el limbo, ¿verdad?, de los epitelios, del epitelio del esófago con el epitelio del estómago. Se llama la unión escamocolumnar. Así se llama esta, unión escamocolumnar. Espero que no se les olvide. Bueno, esta zona, solo para utilizarla más la diapositiva, esta zona es donde se pueden dar lo que conocemos como las hernias del hiato. Allá se los mencioné en la clase de hernia. A este nivel se pueden dar hernias del hiato. Es una situación en la cual parte del estómago, todo el esófago se vuelve completamente diafragmático, torácico, y parte del estómago puede subir y atravesar el hiato esofágico. Entonces eso es una hernia del hiato. Ve ahí, es del hiato del diafragma. Aquí esta zona también es una situación donde se puede dar una enfermedad que se llama acalasia, que es un daño del epitelio y comienza a dar una esclerosis del tejido esofágico. Aquí también es donde se dan los problemas de esofagitis por reflujo. Esta zona se mantiene inflamada, ya lo repetí, se mantiene inflamada, se mantiene irritada y se mantiene también con tendencia a poder sangrar en esta zona, y son por las esofagitis de reflujo. Y el esófago de Barrett, vea que ya son también situaciones de esclerosis y endurecimiento pues del epitelio del esófago. Comenzamos a hablar pues sobre el estómago. Bueno, en honor al tiempo voy a quedarme hasta aquí porque ya tengo casi una hora de clase solo en esófago, y vamos a quedarnos hasta acá para ver la otra clase de estómago. Voy a dejar la clase hasta acá y continuamos pues en otro video ya la parte del estómago. Mañana hoy durante el día, hoy sábado durante el día, les voy a comunicar el examen, para cuándo va a ser el examen corto de la primera clase, para que podamos tener ¿cómo se llama?, cortos, para poder hacer para poder evaluar la parte de peritoneo. Sí, y vamos a ver cómo hacemos con los exámenes parciales, porque realmente viendo calendario va a estar bastante difícil salir con toda la carga y poder evaluarlo. Yo no quiero que pasemos
24 y luego tengamos que venir después a hacer un parcial teórico y vamos a estar haciendo reposición en enero. No. Mejor le vamos a meter con todo y al rato solo vamos a hacer un solo examen, pero voy a pensar bien esa situación. Un solo examen de macro y micro, 100 preguntas, fácil. Y, y después venimos al repo, pero lo voy a pensar bien, vamos a evaluarlo bien, porque, o sea, lo hago en relación a que ya, yo creí, de veras que pensé que no íbamos a tener actividades, ustedes ya no iban a tener actividades de laboratorio, pero he visto que hicieron una situación así a quemarropa para darles unas prácticas y esto pues ya complica o sea, a mí no me cuesta ponerle los exámenes, o sea, programarlos y tirarles todas las clases hacia una chapupa, o mejor les paso un ¿cómo se llama? Un folleto, ¿verdad? Para que estudien, y a mí no me costaría hacer eso, pero no es mi estilo de trabajo. No me gusta preguntar lo que yo no lo he explicado. Entonces, pero ya veo que les complica esta semana, no sé cuándo les piensan hacer el parcial práctico, y eso pues ya me complicó a mí las evaluaciones para ustedes. Primero porque es la carga que les va a caer, y no solamente mi materia llevan, y en mi materia pues como ha sido una apreciación hace poco, no tengo una mayoría que vaya muy bien. Muchos pues van a depender de este cómputo para poder aprobar la materia, y si no pues van a repo, y algunos pues ya no tienen opción a eso. Entonces difícilmente van a tener acceso a tener nota de presentación, como decíamos nosotros en la nacional, para poder tener acceso a un reposición. No, aquí es diferente, aquí es muy diferente. Estoy revolviendo. No es así. Aquí es diferente, o sea, si no sacan una nota arriba de 6, pues no tienen acceso a un reposición. De una sola vez dejan la materia, es diferente la forma. Entonces, realmente, algunos pues ya están sentenciados, pero una buena parte tiene la posibilidad de poder de pelear estos puntos para poder aprobar la materia. Entonces vamos a ver la manera pues de que salgan bien realmente, estudien los cortos, y luego pónganle mucho cuidado a todo lo que voy diciendo. Yo no les voy a preguntar nada de lo que no esté diciendo. Aquí están las diapositivas como guía y lo que yo les voy diciendo. O sea, yo voy armando la clase de lo que me voy acordando en el momento. O sea, no estoy inventando tampoco, crean, no, sí, me preparo para poder darles la clase. No es así sacada de la manga, no. Entonces, yo les voy a preguntar de lo que yo les digo y de lo que está en las diapositivas. Eso es lo que yo pregunto. La diapositiva es una guía. Yo ya no tendría sentido que les esté diciendo a estas alturas, no se queden solo con lo que dicen las diapositivas, porque las diapositivas me sirven a mí para poder estructurar la clase. Ustedes vean el video, saquen un resumen del video, pónganlo a traducir, y luego hoy existe el programa de Word, que ustedes ponen el video me ponen a mí a ladrar, me ponen a mí el audio, y el Word les va copiando, después solo le meten los signos de puntuación y ya tienen el resumen. Entonces es fácil. La nueva versión de Word hace eso, pues copia dictado, pues entonces lo pueden hacer. Así es que métanle, y ya voy a ver qué hacemos para que sea menos tedioso, porque sí, yo contaba que no iban a tener ya exámenes de laboratorio práctico. No porque no es bueno que lo hagan, no me vayan a malinterpretar, sino que es por el tiempo que tenemos, por eso es más que todo. Entonces yo decía, con los cortos lo vamos a meter y bueno, vamos a salir bien, pero no es así, porque los últimos cortos me están saliendo bastante bien y eso es bueno. Así es que, bueno, durante el día voy a ver cuándo les hago el corto y ahí les comunico, y nos quedamos pendientes de hablar del estómago en el siguiente video, ¿ok? Cuídense mucho, estudien y buen día. Adiós.